El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero, que hay atmosféricos, y es irradiada en todas las direcciones. Como parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie terrestre y la atmósfera inferior. Ello resulta en un incremento de temperatura superficial, media respecto a lo que habría en ausencia de los GI. Una parte de la radiación solar que llega a la Tierra a través de la atmósfera es reflejada y vuelve al espacio. Otra llega al suelo y lo calienta. Este emite calor, radiación infrarroja, y calienta la atmósfera, ya que el calor es retenido por los gases de efecto invernadero. La radiación solar es frecuencia de la luz visible en su mayor parte a través de la atmósfera para calentar la superficie planetaria, emitiendo posteriormente esta energía en frecuencias menores de radiación térmica infrarroja. Esta última es absorbida por los GI, a los que una vez irradian mucha de esta energía a la superficie y atmósfera inferior. Este mecanismo recibe su nombre debido a su analogía al efecto de la radiación solar, que pasa a través de un vidrio y calienta en un invernadero, pero la manera en la que atrapa el calor la atmósfera es fundamentalmente diferente a cómo funciona un invernadero de jardinería, que reduce las corrientes de aire aislando el aire caliente dentro del recinto, evitando la pérdida de calor por convección, aunque el efecto detallado sea algo más complicado. Sin este efecto invernadero natural, la temperatura de equilibrio de la Tierra sería de unos menos 18 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura media de la superficie terrestre es uno de los 14 Celsius, una diferencia cercana a 33 grados Celsius, que nos da una idea de magnitud del efecto. El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. Las causas del efecto invernadero negativo son las derivadas del incremento de la actividad humana contaminante que produce los gases que quedan retenidos en la atmósfera y que ayudan al incremento de la temperatura de forma general. Las principales causas de este problema de la capa de ozono son las siguientes: fábricas industriales, ganadería intensiva, uso de sprays, más reciclaje y reaprovechamiento de materiales, uso de combustibles fósiles y poco uso de energías renovables, consumo excesivo de electricidad que no proviene de energías renovables, uso abusivo de medios de transporte contaminantes, como los coches, autobuses, motocicletas y aviones, que usan derivados de combustibles fósiles. La deforestación. Todas estas acciones humanas comportan un incremento de los gases nocivos que provocan el efecto invernadero. Consecuencias del efecto invernadero. El aumento de la temperatura media terrestre trae consigo la modificación de las condiciones de vida en el planeta. Algunas de esas consecuencias son las siguientes. Deshielo de masas glaciares. El retroceso de los glaciares tiene asimismo sus propias consecuencias. La reducción de albedo, el porcentaje de radiación solar que la superficie terrestre refleja o devuelve a la atmósfera, la subida global del nivel del mar o la liberación de grandes columnas de metano. Inundaciones de islas y ciudades costeras. Según el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, durante el periodo 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó a 19 centímetros. Se estima que en el año 2100 el nivel del mar será entre 15 y 90 centímetros más alto que el actual y amenazará a 92 millones de personas. Huracanes más devastadores. La intensificación del efecto invernadero no ocasiona estos eventos climáticos extremos, pero sí aumenta su intensidad. La formación de huracanes tiene que ver con la temperatura del mar. Solo se forman sobre aguas que tienen al menos una temperatura de 26 y 51 grados. Migraciones de especies. Muchas especies animales se verán obligadas a migrar para sobrevivir a las variaciones principales, patrones climáticos alterados por el aumento progresivo de las temperaturas. También el ser humano tendrá que desplazarse, según el Banco Mundial. En 2050, el número de personas obligadas a huir de sus tierras por sequías extremas o violentas inundaciones podría llegar a los 140 millones. Desertificación de zonas fértiles. El calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorece la desertificación de zonas del planeta, un fenómeno que acaba con todo el potencial biológico de las regiones afectadas, convirtiéndolas en terrenos yermos e improductivos. Tal y como lo reconoció la ONU con el motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación en 2018, el 30% de las tierras están degradadas y ha perdido su valor real. Causantes del efecto invernadero. Los más importantes están regulados y son los siguientes: dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N20, y los gases fluorados, HFC,
CSPF, CSF6. Algunos serían dióxido de carbono, CO2. Principalmente responsable del calentamiento, a su emisión procede a todo tipo de procesos de combustión. La función de fotosíntesis de los vegetales y la absorción de CO2 por parte de los océanos son las principales vías de fijación de gas. Propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ser conscientes del impacto de las emisiones de CO2. El calentamiento global causado por el dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero emitidos por los seres humanos desde la revolución industrial es una realidad constatada. 2. Reducir el uso de coche privado. Conducir 50 kilómetros menos cada semana reduce en 450 kilogramos las emisiones de CO2. El uso masivo de combustibles fósiles es la principal responsable de dichas emisiones. Plantar árboles. Los árboles actúan como sumideros de carbono, es decir, retienen el CO2, por ello apoyar medidas que eviten la deforestación de los árboles y los incendios forestales o impulsen la plantación de nuevos árboles, en especial de especies autóctonas, contribuye a reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera. Algunas otras cosas que podremos utilizar será utilizar el transporte público, ahorrar energía, tratar de consumir menos carne, reducir y reutilizar, informar y educar a los demás.